Bien, entonces en estas 2 horas vamos a estar hablando sobre lo que es el presente simple, presente progresivo, pasado simple. Vamos a ver algunos ejemplos y hacer también algunas oraciones de muestra. Iniciando por el presente simple, ¿para qué se usa? El presente simple se usa para hablar de hábitos, para hablar de acciones o eventos repetitivos, que se refiere a un tipo de, bueno, rutinas, cosas que se repiten con regularidad, con frecuencia. Realidades, general truth, es lo que son pues realidades o verdades generales para dar instrucciones o direcciones, para también se le podría decir como tipo de citas arregladas o de situaciones que ya están pues organizadas en algún tipo de como agenda o cosa parecida, también para agendas. Y también se utiliza para oraciones en futuro, pero eso no vamos a trabajar en el día de hoy. Enfoquémonos en esto, en los usos. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque cuando yo voy a hablar, yo pienso las palabras que voy a decir y dependiendo de lo que yo voy a decir, pues voy a utilizar el tiempo o la forma apropiada. Eso es algo que pasa en fracciones de segundo. El cerebro hace todas las conexiones y uno ni siquiera se da cuenta a veces conscientemente cuando uno practica mucho lo que hace. Entonces, el presente simple lo vamos a usar cuando queremos hablar de hábitos, cuando queremos hablar de alguna acción o algún evento que se repite cada cierto tiempo, como por ejemplo, cuando yo digo, bueno, yo voy al gimnasio 3 veces a la semana, por poner un ejemplo. En eso debo usar el presente simple porque estoy hablando de una actividad repetitiva, que también se le puede conocer como rutina. Para realidades generales, como por ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol. The Earth revolves around the sun. Eso es una realidad. El agua hierve cuando alcanza 100 grados, por ejemplo. Son realidades y ahí se utiliza presente simple. Para dar direcciones, cuando te dice una persona, coge tal calle y dobla tal sitio. Para ese tipo de cosas también se utilizan los verbos en presente simple. Entonces, ¿cómo funciona el presente simple? Bien, el primer verbo, el más común, el que siempre nos enseñan en todas las clases, es el famoso verbo to be, el verbo ser o estar, the verb be. Y el verbo to be se presenta siempre porque es el verbo realmente, el único verbo en inglés que en presente simple cambia la forma del verbo al conjugarse. El único verbo. Todos los demás verbos mantienen la misma base, la misma forma y hay una regla general para ellos. El verbo to be es diferente. El verbo to be también con relación a nosotros es un verbo que tiene doble significado. Significa ser y también significa estar. En inglés es solo un verbo. Y con ese mismo verbo se dan ambas ideas. Se conjuga de esta forma, que también lo saben ya. En la forma afirmativa, I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Los pronombres personales que ya también los conocen, I, you, he, she, it, we, they, yo, tú o usted, él, ella, él o ella para cosas o animales, también eso puede significar esto o esta. Nosotros y ellos. Los pronombres personales. Cabe resaltar que en inglés, you, el pronombre you, es tú o usted. Así que se usará siempre igual. Y también ustedes. O sea, que se usa el mismo verbo, el mismo pronombre para plural y singular. Las formas cortas del verbo to be. I'm, you're, his, she's, it's, we're, there. Sobre esto, I am son 2 palabras. I'm es solo una. Porque al utilizar el apóstrofe para, pues, contraer, unir las 2 palabras, se convierten en solo una.
Entonces, I am son dos palabras. I'm es solo una palabra que representa dos palabras en una. El verbo ser o estar. Yo soy, usted es o tú eres, él es, ella es, él o ella es, o son, o eres, perdón, es, ¿sí? Realmente es o está. Nosotros somos o estamos, ellos son o están. Voy así de rápido porque entiendo que Scarla conoce ese verbo bastante bien. Stephanie por igual. Eso es una forma de repasar. Y yo sé que ese verbo lo repiten tantas veces que ya se lo saben de memoria. Hasta en la sopa le salen, dicen algunos. So, la forma negativa del verbo to be se utiliza poniéndole not al verbo. De hecho, esa es la palabra que se utiliza siempre para negar cualquier verbo. Se usa not. El no que nosotros usamos, que es no, por ejemplo, yo no soy, es el mismo no que se utiliza para responder. ¿Te gusta aquello? No. Sin embargo, en inglés son dos palabras diferentes. El not es un adverbio aquí que niega. I am not, con T, ese se utiliza para negar una acción, un verbo, y tenemos la palabra no, que es el adverbio de negación, que se utiliza simplemente para pues, dar una respuesta corta y es distinto. Este se utiliza siempre acompañando a un verbo o a un auxiliar. Ustedes por eso conocen el don't, que realmente es do not, es el mismo not con el do. Can't, que es cannot. Entonces hay dos no en inglés. Está este y está el no normal sin la T. Entonces, la forma negativa y la forma corta. Tenemos I am not, I'm not. You are not, you aren't. He is not, he isn't. She is not, she isn't. We are not, we aren't. It is not, it isn't. They are not, they aren't. Sobre eso, si bien esta forma existe, no es común utilizarla en el inglés hablado, no es común utilizarla de esta forma, como por ejemplo, para decir, tú no eres mi amigo, o tú no eres mi amiga. You aren't my friend. En realidad, en el inglés hablado, utilizan más esta forma aquí y le ponen el not. So, dirían, you're not. En lugar de decir, you aren't my friend, dirían, you're not my friend. Utilizando el your aquí y el not, que también se usa. Eso, o sea, todo esto es correcto. Estoy hablando de la forma más común. Al hablar inglés, usted va a notar que se utiliza más esta forma con el not, you're not, que you aren't. Sin embargo, no está de más saberlo, porque estas formas sí se usan también, pero en otros tipos de oraciones, en otras construcciones, en lugar de decir una oración negativa con el verbo to be. Me explico. O sea, si yo voy a decir, tú no eres mi amigo, yo diría, you're not my friend, o también puedo decir, you aren't my friend, pero se utiliza más you're not que you aren't. El aren't se utilizaría más en otro tipo de oraciones, como por ejemplo una pregunta negativa. Porque la forma interrogativa a propósito de es invirtiendo el verbo. Entonces, en una pregunta negativa sí se utilizaría mucho el aren't. Para decir entonces, tú no eres mi amigo, en pregunta, aren't you my friend? Aren't you my friend? Porque la forma interrogativa es invirtiendo el verbo to be. La forma afirmativa es I am. La forma interrogativa sería am I. La forma afirmativa es you are. La forma interrogativa sería are you. Y así continúa con los demás pronombres. Is he, is she, is it, are we, are they. Entonces, también tenemos lo que le llaman en inglés
WH questions or question words, palabras interrogativas, y son estas las más comunes. Where, what, why, who, when, how. Que son where, dónde, what, qué o cuál, why, por qué, who, quién, when, cuándo y how, cómo. Hay otras palabras también, pero estas son las que regularmente salen y otras que se usan combinando estas con otras palabras. Y aquí tenemos algunas preguntas con el verbo to be. Por ejemplo, where am I? Where am I? ¿Dónde estoy? What are you? What are you? ¿Qué eres? Why is he? Why is he? ¿Por qué es él? Y la pregunta puede continuar en este caso. Who is she? ¿Quién es ella? When are we? ¿Cuándo nosotros, por poner un ejemplo, cuándo nosotros seremos, when es cuando, sí. When are we going to eat? ¿Cuándo vamos a comer? ¿Cuándo vamos a comer? Con el verbo to be. Eso es una construcción para hablar del futuro. How are they? ¿Cómo están ellos? How, con el verbo to be. Aquí hay algunos ejercicios que se los voy a compartir más adelante para que practiquen utilizando el verbo to be. Pero este es el verbo ser o estar y esta forma pues es simple. Estas son las tres formas que tiene el verbo to be en presente. Am, are e is. Y ese verbo es sumamente útil en inglés. Se usa para casi todo. En ese sentido, es importante que lo dominen, pero que también sepan que ese verbo es diferente a la mayoría de los demás verbos en inglés. Es diferente. Tiene una regla aparte. O sea, esta forma que acabamos de ver de cómo se conjuga el verbo to be, cómo se utiliza, es solo para el verbo to be, para el verbo ser o estar. Los demás verbos tienen, para ellos existe la regla general. ¿Y cuál es esta regla general de conjugación? Es esta que vemos aquí. ¿De qué se trata? En la forma afirmativa, los verbos todos se escriben de la misma forma para los pronombres I, you, we y they. Vamos a compartirlo por aquí para verlo. Eso está aquí. Good. Para la mayoría de los verbos, casi todos, para los pronombres I, you, we y they, el verbo se usa igual. Y para la persona, he, she, it, que es la tercera persona del singular, se le añade entonces una S al verbo. De ese modo, el verbo to speak, que es hablar, se utilizaría de esta forma. I speak, you speak, we speak, they speak. He speaks, she speaks, it speaks. Y así de simple se conjugaría ese verbo. Al decir I speak, estoy diciendo que yo hablo. I speak English, yo hablo inglés. You speak English, usted habla inglés. We speak English, nosotros hablamos inglés. Pero es la misma forma del verbo, speak, la misma forma del verbo. He speaks English, él habla inglés. Y es importante aquí colocarle la S entonces al verbo. She speaks English, it speaks English. Se le pone la S en presente al verbo. Lo bueno de esto aquí es que eso ocurre solamente en la forma afirmativa, porque en la forma negativa, el verbo no cambia. El verbo no sufre ningún cambio en la forma negativa. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo play, jugar, y ustedes pueden ver que play solo cambia la forma de la tercera persona. He, she, it. Se le llama tercera persona, aclaro,
porque en una conversación solo pueden haber 3 tipos de personas, o sea, 3 roles. En una conversación existen 3 roles. El rol del que habla, que es la primera persona, el rol del que escucha, que es la segunda persona, y el rol de aquel de quien se puede hablar en una conversación. Y digo rol porque esos roles cambian a medida que se habla. En una conversación, cuando yo hago una pregunta, yo soy la primera persona y usted es la segunda persona. Y si esa pregunta incluye a otra persona que no somos nosotros, sería la tercera persona, no importa que sea singular o plural. Cuando usted responde, entonces ya los roles cambian. Cuando usted responde, al usted hablar, usted es la primera persona, yo que escucho soy la segunda, y de quien podamos hablar sería la tercera persona. Entonces, existe tercera persona del singular y tercera persona del plural, segunda persona del singular y segunda persona del plural, y también primera persona del singular y primera persona del plural. Y los roles cambian a medida que se habla. Cuando hablamos, entonces, de formas negativas, el verbo, si ustedes observan aquí, si observan aquí, el verbo no cambia en la forma negativa. Play, 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 para todas las personas. Lo que se utiliza es una palabra auxiliar para negar, que es don't o doesn't, dependiendo de si es primera, segunda persona o tercera persona. Entonces, eso es lo único que cambia. Aquí podemos ver que de dónde viene don't, podemos ver aquí que don't viene de la palabra do not. Por eso le decía con el verbo to be que la palabra not se utiliza siempre para negar un verbo. Entonces, do not es lo que nosotros conocemos como don't. Does not es doesn't. Doesn't. Entonces yo utilizaría don't para las personas, utilizaría don't para los pronombres I, you, we, they, que son primera y segunda persona del singular, y también son primera, segunda y tercera persona del plural. Y para la tercera persona del singular, que son he, she o it, utilizaría la palabra doesn't y el verbo se quedaría igual. Okay, what happened here? Entonces utilizaría doesn't para la primera, segunda y tercera persona del singular, perdón, para la tercera persona del singular, y don't para todos los demás. Pero el verbo no cambia. Entonces, eso es algo que debemos tener pendiente porque ahí es uno de los puntos donde surgen las confusiones. En español, porque lo comparamos con nuestro idioma, en español los verbos siempre cambian con todas las personas. Entonces, a veces asumimos que en los demás idiomas ocurre igual, y no es así. En inglés no ocurre así. En inglés el verbo solo cambia en la forma afirmativa. En la forma negativa el verbo no cambia. La palabra que cambia es la forma de yo decir no, que diría don't o doesn't. So, si yo digo I don't speak English, yo no hablo inglés. Para decir ella no habla inglés sería she doesn't speak English. Entonces lo que está cambiando es la forma de yo decir no, no la forma de yo decir el verbo. Y eso es importante tenerlo pendiente. Y esa es una de las grandes diferencias que existen con relación a nuestro idioma. Ahora bien, cuando hablamos de la forma interrogativa, pues las cosas mantienen una estructura parecida. El verbo tampoco cambia, sin importar cuál sea el verbo. Ya sabemos que el verbo to be es la excepción. Lo que cambia aquí es entonces la palabra para introducir la pregunta. Do or does se utilizaría. Do
para los pronombres I, you, we, they, y does para los pronombres he, she, it, en la forma interrogativa. En español tenemos dos signos de interrogación. En inglés se utiliza solo un signo de interrogación y se utiliza pues una palabra auxiliar para la mayoría de los verbos. Hay algunos verbos que no lo necesitan. Uno de esos verbos es el verbo to be. The verb to be, el verbo ser o estar, no necesita ningún auxiliar para poder hacer oraciones consigo. Entonces, cuando los verbos terminan en algunas letras específicas que les voy a mostrar aquí ahora, cuando los verbos en inglés, let me erase this. Ok. Cuando los verbos entonces terminan en palabras como, let's see, vamos a ver, aquí no está esa parte. It is here. Oh. Oh, sorry. Where is it? I'm here. Exactly. Mírenlo acá. Cuando los verbos terminan en las consonantes o letras, perdón, O, CH, SH, TH, doble S o una sola S también, GH o Z. Entonces, al verbo se le agrega una ES solamente en los pronombres he, she e it. Solo ahí. Solo esos pronombres. Y solamente en la forma afirmativa. Repito, en la forma negativa y en la forma interrogativa, el verbo no cambia jamás. Solo en la forma afirmativa. Entonces, si el verbo termina en la letra O, CH, SH, TH, WS, GH o Z, se le agregaría al verbo una E y una S en la tercera persona del singular. Al momento de conjugar el verbo, tenemos, por ejemplo, aquí el verbo go, I go, you go, he goes, she goes, it goes. Se le agrega ES. Y, a ver, claro, con el verbo to be ya sabemos que es diferente. Se le agrega ES al verbo cuando termina en una de estas letras. En el presente simple. Estamos hablando del presente simple, que recuerden que se utiliza para hablar de rutinas, para hablar de hábitos, de acciones que se repiten y demás cosas que le mencionamos al principio. Ahora bien, entonces, en la forma negativa, esta regla no aplica, porque en la forma negativa vamos a utilizar don't o doesn't y el verbo sin cambio alguno. La última partecita que hay que tener pendiente con relación al presente simple es que si el verbo termina en Y acompañado de una consonante, por ejemplo, el verbo study, where is it? Por ejemplo, el verbo study, que termina en una Y, pero una Y con una consonante de lado. Entonces, cambiamos la Y por I latina y le ponemos ES. Pero si es una Y con vocal, como por ejemplo play, pues no aplica esta regla y se le queda su S normal. Eso, con esa pequeña regla, con esas reglas que ya, bueno, tengo unos minutos, 20 minutos hablando de esto, se puede abarcar el presente simple de manera general en inglés. De manera general. Las excepciones son mínimas y cada vez que exista una, pues yo lo voy a mostrar. Miren, no, este verbo, que son pocos
No aplica para la regla general del presente simple. En ese sentido, si yo tengo, y aquí, I have a chat here. Ok. Está bien, Stephanie. Entiendo. No problem. Espero que no se desconecte. En ese sentido, ya teniendo en cuenta, vamos a ver si ustedes pueden retener. Para pasar a otro tema, vamos a ver si pueden retener y vamos a poner algunos verbos para que ustedes me digan cuál es su forma para los diferentes pronombres. Ok. Here. Let's see. Let me put you this. Wait for me a minute. Okay. Well, for example, okay, we have the I, you, we, and they. And the pronouns he, she, and it. Okay. And let me put you some verbs. Let me see. Here. Vamos a poner, por ejemplo, el verbo fly. ¿Cuál sería la forma para los pronombres I, you, we, they del verbo fly? ¿Cuál sería esa forma? Fly. Yes. Para los pronombres I, you, we, they, ¿cuál es la forma de fly? De forma afirmativa, obviamente. O sea, como conjugando en oraciones, sí. Exacto, como usando el verbo en oraciones. ¿Cómo yo usaría el verbo fly con los pronombres I, you, we, they? Sería, bueno, yo pensando aquí, como you fly. Exactly. Yo diría I fly, you fly, we fly, they fly. Entonces, el verbo to fly, que es volar, con los pronombres I, you, we, they, se utilizaría fly. Normal. Fly. So yo diría I fly, you fly, we fly, they fly. ¿Ok? Ahora. Y fly. Y con los pronombres he, she, it, ¿cómo yo lo pondría? La S, profe, no se le agregaría. Así, flies. De esa forma, pregunto. ¿Me confirman?
Wow, teacher, esa yo no la sé. Bueno, esa fue justo la última regla que le estuve explicando. Si el verbo termina en una Y acompañado de una consonante, entonces la Y se cambia por una I latina y se le agrega ES. Ok. El ejemplo que se puso fue el verbo study. Study. Se utiliza para los pronombres I, you, we, they. Se utiliza el mismo verbo, study. So, I study, you study, he study, she study. Sorry, perdón. I study, you study, we study, they study. Pero para los pronombres he, she, it, yo diría he studies y cambio la Y por I latina y lo diría de esa forma. She studies, it studies. Porque el verbo termina en Y con una consonante. Ahora, si el verbo en lugar de study es, por ejemplo, el verbo say, que es decir, entonces sería I say, you say, we say, they say. Y para los pronombres he, she, it, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Se le quedaría la Y Sería say. y se le agregaría. Sería 6 normal. Repito. Se le agrega la S nada más. Repito, la Y solo se sustituye cuando está acompañado de una consonante en el verbo. Si no está acompañado de una consonante, pues la Y queda normal y se le pone una S. Así de simple. Así de simple. To say. Y así sencillo. Ahora, si el verbo es, let's say, another verb, to, let's say, to fish, que es pescar. To fish. ¿Cómo se conjugaría ese verbo? Para los pronombres I, you, we, they, ¿el verbo cómo va? Hello? You fish. Yes. El verbo va normal. Fish. Well, fish, you fish, they fish. Exactly. Normal. Exactly. Y para los pronombres he, she, it, la tercera persona en singular, ¿cómo iría el verbo? Y entonces se le añadiría al fish. Se le añadiría al fish, ¿qué? Se le añadiría al verbo fish, ¿qué cosa? Una S al final, teacher. Fish. Una E y una S. Fishes. Fish. Recordando, nuevamente, cuando el verbo que estamos utilizando termina en una de estas letras o combinaciones de letras o CH, SH, TH, WSGH o Z, solo en esos casos al verbo se le añadiría ES en la forma afirmativa. Y el verbo fish claramente cumple porque termina en SH. ¿Lo ven?
entonces se le pone ES al verbo fish. Digamos otro verbo. Ahora, por ejemplo, el verbo correr, run. All right. To run. Con los pronombres I, you, we, they, ¿cómo se coloca el verbo? Sorry, teacher, repeat, please. Con los pronombres I, you, we, they, ¿cómo se coloca el verbo run? Correr. You wrong. I run, you run, we run, they run. So el verbo va Wrong. normal, exacto. El verbo va normal con esos pronombres. Y con los pronombres he, she e it, ¿cómo va el verbo? Una sería agregarle a wrong, una E y una S. Wrong. No, se agrega solamente una S. Wrong. Les muestro de nuevo. Yo solo agregaré ES al verbo si termina en una de estas formas. Solo si termina en esa forma se le pone ES. Si no termina en una de esas formas, pues no. Lo que va es una S normal. Y el verbo run claramente termina en N. Entonces no está dentro de este rango. Entonces se le coloca una S normal. Wrong. Entonces, uno más. Si tiene preguntas hasta el momento, Stephanie también usted puede preguntar. ¿Qué le pasa a Stephanie? Seguro el internet. Yeah, she's having problem with the internet. Ok, entonces, otro nombre, otro verbo, vamos a poner otro verbo acá. Por ejemplo, el verbo to read, leer. El verbo leer, ¿cómo se conjuga en los pronombres I, you, we, they? Repeat, teacher, please. ¿Cómo se conjuga el verbo to read para los pronombres I, you, we, they? I to read. No. La palabra to no se You incluye al to conjugar el verbo. read. Were to read. They to read. Read. No se le pone, la palabra to no se usa en la conjugación. Solamente, ok. I read, you read, we read, they read. Exactly. We read, they read. Y con los pronombres he, she, it. Déjeme ver, que no me acuerdo si con la S se le agregaba ES. Se le agrega una... Sí, yo lo voy a tener que escribir eso, Claro que tienes que. porque yo aprendo más escribiendo que... No, vamos arriba. Se le pone una... Se le agrega una ES al final, entonces sería... Entonces sería. He read, she read, no, she read, it reads. Yep. Solo se le agrega una S. Sería he reads, she reads, it reads. Solo S. Porque
Recuerda, solo en estos casos al verbo se le agrega ES. Entonces solo una S normal. Al verbo to read, leer. Y así ocurre, pues, con cualquier verbo en inglés. Así ocurre con cualquier verbo en inglés. Claro, ya aclaramos que el verbo to be es diferente. ¿Entendiste? Sí, teacher. Esta parte, para esto, vas a tener que conjugar una serie de verbos de manera que esa norma, esa regla, Me pase, grave. sí, claro, para que pase de que lo entiendo a que me lo sé. Sí. Bien, yo lo hago de esta forma porque en realidad el verbo tiene una sola forma. O sea, que si yo lo pongo de manera vertical y escribo I, you, he, she, it, we, you, they, si yo me pongo así normal, wait a minute. Ok, what happened? Si yo me pongo como hacen convencionalmente a colocar todos los pronombres para conjugarlo, Sí. Así es que mayormente uno lo ve. claro, es lo regular, así como uno lo ve. I, you, he, she, it, we, you, they. Si yo me pongo a conjugar el verbo to study, pues yo lo que voy a hacer es repetir la misma palabra. I study. You study. Aquí. We study. You study. They study. Y para he, she, and it, ya lo que voy a poner es simplemente la forma del verbo como va. So, sería he studies, she studies, it studies. Bien, ahí conjugué el verbo completo. Pero para fines de enseñanza, pues yo lo hago más simple. ¿En qué sentido? Bueno, let me put this. Wait a minute. Ahí está conjugado el verbo y esa es la forma común en la que lo conjuga. No está mal, porque yo puedo tener oraciones, pero yo lo que quiero es explicarte esta regla, esta norma, y aquí está totalmente explícita. Para los pronombres I, you, we y they, el verbo normal. Study. Para los pronombres he, she, it, el verbo cambia de esta forma. Te estoy explicando lo mismo de una manera más resumida, ¿correcto? ¿Cierto? Correcto. Exacto. Es lo mismo, solo que de una forma más resumida. Mira todo lo que yo escribí aquí para conjugar un solo verbo. Sin embargo, aquí, en 2 líneas, prácticamente, te resumí lo mismo. Exactamente lo mismo. Claro, lo hago en casos como el tuyo y en clases así, con personas que ya son adultas, porque, bien, no son niños, son capaces de hacer la asociación adecuada con esto. Claro, teacher, claro. Exacto, es por eso. Entonces, si es con niños, pues vamos a cambiar la forma. Pero yo entiendo que esta manera es totalmente clara y entendible. El tema es que hay que ahora practicar mucho. Ahora, para fines de práctica, sí, es pertinente hacerlo así, completo, para fines de práctica. Porque mientras más se repite, más se aprende. Y aquí están, pues, las reglas de cómo conjugar. Y es lo que estábamos mostrando. Ahora, este mismo verbo, si yo lo voy a poner de forma negativa,
Si yo voy a poner este verbo de forma negativa, ¿cómo lo hago? Simple. Esta es la forma afirmativa. Entonces, give me a minute. Si es la forma negativa, ¿cómo yo lo haría? Es así fácil. Si es la La forma forma- negativa, Si es la forma negativa, ayúdame a colocarlo entonces. ¿Cómo se hace en la forma negativa? Para los pronombres I, you, we, they, ¿cómo sería? I Yo know diría, student, excuse me, I, no student. no, yo no estoy diciendo I am a student, no estoy diciendo que yo soy estudiante, estoy diciendo yo estudio, el verbo estudiar. Aquí está el verbo estudiar en sus formas. I study, yo estudio, you study, usted estudia, we study, nosotros estudiamos, they study, ellos estudian. Entonces, la forma negativa de decir yo no estudio, ¿cómo sería? I don't study. You don't study. We don't study. They don't study. Si es con he, she, it, ¿cómo sería? He or she Don't stop. doesn't study. Teacher, Yes. esa parte ahí, en donde usted dijo, don't Do- study. Doesn't. Ese conjugándola con he, she, it. Exacto. Observa, sigue la línea. Con he, she, it. En forma afirmativa. Forma afirmativa. He studies, she studies, it studies. En forma negativa sería he doesn't study, she doesn't study, it doesn't study. En forma negativa. ¿Entiendes? ¿Entendiste? Entendí, teacher. Ok, good. Entonces, como puedes ver, en la forma negativa el verbo no cambia, sigue siendo el mismo, no tiene cambios como en la forma afirmativa, sino que se queda igual. Lo que cambia es la forma de yo decir no. I don't study, she doesn't study. Es la forma de decir no. Dígame. I have a question. Tell me. In Spanish. Yes. Cuando en español una oración negativa es yo no quiero eso, o yo no quiero estudiar, o yo no soy estudiante. Entonces en inglés es, aquí usted lo está conjugando con los verbos, con el verbo to be. Así No. como don't. No, eso no es el verbo to be. El verbo to be es ser o estar. Y la forma negativa del verbo to be. No, con el verbo estudiar en este caso. Bueno, una oración negativa es cuando usted dice no a cualquier acción. Por ejemplo, yo no duermo temprano. Eso es una oración negativa. Yo no duermo temprano. Estoy negando el verbo dormir. Ellos. Entonces en inglés sería, ¿Perdón? don't, en inglés sería I don't sleep. I don't sleep. Ahí está, yo no duermo. Lo que sucede es que acá simplemente estamos haciendo oraciones con pronombres y verbos, pero esas oraciones se extienden con complemento. Por ejemplo, I study Italian, estudio italiano. I study Italian in the university, estudio italiano en la universidad. O sea, la oración se puede enriquecer con complementos con otras palabras, pero la base es aquí utilizar el verbo correcto, de forma correcta. Si de forma negativa, I don't study French. Yo no estudio francés. I don't study French.
No estudio francés. I study English. Estudio inglés. Entonces estoy haciendo oraciones ahí bajo la base de la conjugación de los verbos de manera real. Aquí lo que estoy explicando es cómo se conjugan los verbos. Las oraciones se complementan ya después, pues con muchas otras palabras para hacer la oración mucho más nutrida. Entonces, una oración negativa es cuando uno dice, fulano no hace esto. Ella no, por ejemplo, ella no limpia la casa los domingos. Eso es una oración negativa. No me gusta el pescado, una oración negativa. ¿Entiendes? Me gusta el pollo, una oración afirmativa. Quiero agua, eso es una oración afirmativa. Yo quiero agua. No quiero café. Ah, ella quiere leche. Él quiere jugo. Son oraciones afirmativas y negativas, ¿entiendes? O sea, todo lo que nosotros hablamos está bajo esa estructura. Siempre. O sea, al hablar siempre utilizamos oraciones. Hay veces, bueno, de diferentes tipos. ¿Perdón? Sí, Exacto. O sea, lo que quiere decir que ese concepto de oración está en todo el idioma. En todo lo que decimos existe el concepto de oración. Hay un sujeto, hay un predicado, hay un verbo. Siempre. ¿Entiendes? entiendo, teacher. Entonces, esos verbos, que son las palabras que indican la acción, el estado o el movimiento de lo que se está expresando, tienen tiempos. Está el presente, está el pasado, futuro, presente perfecto, presente progresivo, presente perfecto progresivo, por ejemplo, futuro condicional. Hay muchos tiempos, muchas formas. Y los verbos son la base de eso. Entonces, al momento de hablar, el verbo regularmente es el que da el contexto en el que se desarrolla lo que se habla. Si es presente, si es pasado. Entonces, en eso que estamos trabajando ahora, bajo ese concepto. Las demás palabras que se utilizan para complementar ya se deben hacer, pero partiendo de esta base de manera correcta. Entonces, hablando del verbo to say, decir. El verbo to say en su forma negativa, ¿cómo sería? Para los pronombres I, you, we y they. ¿Cómo sería to say de forma negativa? I don't to say. No, I don't say. I don't say. La palabra to no se usa en la conjugación del verbo, porque to es lo que pone el verbo en infinitivo. O sea, to say es decir. Y es decir, o sea, se traduce como decir por la palabra to. To say. Ahora, al conjugarlo, yo no uso esa palabra. Digo, I say. Yo digo negativo. I don't say. Entonces, para los pronombres he, she, it, I don't say. ¿cómo sería? He don't say. No, he doesn't say. He doesn't say. Repito, el verbo no cambia en la forma negativa. No cambia. Lo que cambia es la forma en la que yo digo no. He doesn't say. Ella no dice. I don't say. Yo no digo. La forma en que yo digo no es la que cambia. El verbo no cambia en presente, en la forma negativa. El verbo no cambia. El verbo solo tiene un cambio en la forma afirmativa. Tienes que grabarte eso. El verbo to fish, ¿cómo se conjugaría para los pronombres I, you, we, they? I don't fish. Correct. I don't fish, you don't fish, we don't fish, they don't fish. Y para los pronombres he, she, it.
He don't fish. Doesn't. Doesn't, perdón, teacher. Doesn't He fish. doesn't fish. Fish. He That's doesn't fish. That's correct. El verbo to run. Para los pronombres I, you, we, they, en forma negativa, ¿cómo sería? I don't run. I don't run. That's correct. You don't run. We don't house. Here's They don't run. They don't run. Good. Y para los pronombres he, she, e, it, ¿cómo sería? He, He. no, perdón, teacher. He doesn't run. Exactly. She doesn't run. It doesn't run. That's correct. Para el verbo to read, ¿cómo sería la forma negativa? Para los pronombres I, you, we, they. I don't read. No. You, Yes, read. That's correct. Continue. you don't read. We don't read. They don't read. Read. That's correct. Y para los pronombres he, she, it. He doesn't read. She doesn't read. It doesn't read. Exactly. He doesn't read. 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 Entonces, como puedes ver claramente, el verbo solo cambia en la forma afirmativa. En la forma negativa, el verbo no cambia. Yes, teacher. Y así, yo te voy a compartir esto que está aquí para que también lo repases. Y ahí conjugues una cantidad de verbos en su forma afirmativa, negativa e interrogativa. Para el lunes, teacher. O Sí, para sí. mañana. No, para mañana mismo. Para cuanto antes Ok. mejor. Entonces, te decía eso, lo que te mencionaba ahorita con relación a la tarea que hiciste, es precisamente porque yo veía que estabas escribiendo los verbos en la forma correcta. Pero también yo sabía y entendía que tú no sabías esa forma correcta. Entonces, ahí no es favorable porque estás haciendo algo que no entiendes. Es bueno hacer las cosas en base a lo que yo entiendo. Y así, si me equivoco, cuando se me corrige el error, yo sé dónde me equivoqué, porque lo que yo hice ahí, yo lo entendía. Yo hice eso conforme a lo que yo sé. Si hay algún error, pues entonces yo, cuando me digan, no, esto es un error por esto y por esto, entonces voy a entender mejor y voy a aprender porque el error, ya me dijeron, pero yo creía que era así, por eso lo hice de esa forma. Entonces, al corregírseme, hay un aprendizaje. Pero ese aprendizaje está basado en lo que yo ya sé. Se está corrigiendo. Si yo hago oraciones basándome en lo que algo me está diciendo por ahí, cuando se me corrija algo en base sobre eso, no voy a aprender nada. De eso es que se trata, ¿tú entiendes? Por eso te decía que el uso del diccionario, del traductor, debe ser muy, muy puntual para alguna palabra que necesite, para yo armar mi oración. Bien, por eso te decía a ti, mira, en base a eso que ya yo te compartí, entonces haz oraciones utilizando there is y there are, que fue lo que te mencioné, y también hacer oraciones hablando sobre las frutas o las comidas que te gustan y las comidas que le gustan a tu familia. Pero yo veía que estaban utilizando muchos otros tipos de verbos y yo decía, pero espérate, se me fue lejos. Y eso no estaba basado en lo que estábamos trabajando. ¿Entiendes? Te me fuiste Entiendo. entonces por otra vía y esa vía, a pesar de que sí lo que yo veía estaba bien, eso que yo veía que estaba bien no era total salido de ti. Parcialmente sí, no total. Y eso se puede ver, o sea, ya con la experiencia que yo tengo, esas cosas yo las sé sin que me la digan. Well, so, para la próxima trata de hacerlo así, porque de esa Sí, forma lo que tú aprendes es tuyo.
de nadie más. Well, esa parte es hablando del presente simple. Ahora bien, ¿recuerdas el verbo to be? ¿Verdad que sí? ¿Lo recuerdas? Sí, ¿Cómo se conjuga? ¿Verdad que sí? sí. Y supongo que te lo sabes. Dime, recita el verbo to be en inglés. I, you, he, she, it, Continue. he, she, it, We. we. Me falta. You. Yo lo Okay. dije I, you. Yes. Lo que sucede es que cuando hablamos de todos los pronombres, es bueno poner el you de nuevo, porque el you es singular y también es plural. O sea que you es tú, pero you también es ustedes. ¿Entiendes? Okay. En el inglés, eso significa que en el inglés, para yo referirme a un grupo de personas, yo puedo decir you, igual que para una sola persona. Exacto. Eso es así. O sea, si yo te señalo a ti y te digo, you, come here, es a ti. Pero si hay un grupo, puedo decir al grupo entero, you, come here, al grupo entero, y es lo mismo. Ok. Ok, ahora tú me dijiste los pronombres. Yo te dije que recites el verbo to be, el verbo ser o estar en forma afirmativa en inglés. ¿Cómo es? El verbo to be es el único que tiene tres formas, que son las formas am, is, are. Entonces, conjuga el verbo to be. Ok. Come on, quickly. I am. Yes. You are. Yeah. He is. Yes. She is. Yeah, she Yes. is. That's correct. It are. No, it is. Yes. Were. We. Perdón, teacher. We are. Correct. You are. That's right. You are, and they were. They are. They are. That's correct. Ese es el verbo to be. ¿Y la forma negativa cómo es? En forma negativa. Sería I'm sorry, teacher. No I'm problem. not. Exactly. I am not. You are not. Exactly. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. We. Sorry, teacher. We are not. You are not. They are not. Exactly. So, a todo el mundo se le pone not y ya. Esa es la forma negativa del verbo to be. ¿Verdad? Yes. Everybody not. Ahí está el verbo to be. En forma negativa. I am not, you're not, everybody not. Que recuerda significa yo soy o estoy. O sea, verbo ser o estar. Bien. Y la forma interrogativa se invierte el verbo. Ok. Te hago ese recordatorio para introducir
lo que es el tiempo presente progresivo, the present progressive. And the present progressive, wait a minute. El present progressive o presente progresivo, que entiendo yo que lo has visto ya anteriormente, ¿verdad que sí? Sí, teacher. ¿Qué tú sabes del presente progresivo? Eh, eso se utiliza para hacer una oración que está pasando, como que está en curso, o sea, que está pasando actualmente, en presente. Eso es correcto. ¿Y qué más? Si le digo malo, voy a decir mentira, profesor. ¿Algún ejemplo? ¿Algún ejemplo? Por Sí. ejemplo, yo, yo estoy lavando ahora mismo, Bien. por ejemplo. ¿Y en inglés sabes cómo se hace eso? O en inglés, Ujú. no, teacher. Ok. That's interesting. Pues yo pensé que sí. Ok. Entonces, para mí que tú sí conocías el presente progresivo. Vamos a ver. Aquí está lo que es el presente progresivo, la regla general del presente progresivo. ¿Qué necesitamos para el presente progresivo? Pues el verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. De forma afirmativa, a forma negativa o forma interrogativa. Y un verbo con el sufijo ing. Bueno, profe, ahora usted enseñándomelo, sí lo recuerdo. El ING se utiliza cuando uno está cursando, sí. Ahora sí, enseñándomelo, lo recuerdo. Ok, no problem. Entonces, el verbo to be, o sea, pronombre y el verbo to be, en cualquiera de sus formas, y un verbo añadiéndole ing. Con esas ING. dos, sí, con esas dos formas se forma el presente progresivo. Una oración de ejemplo sería I am eating pasta. Ya tengo una oración. I am eating pasta. Estoy comiendo pasta. I am not eating pasta. Una forma negativa. I am not eating pasta. Una pregunta. Am I eating pasta? Am I eating pasta? Y ya tenemos una oración interrogativa. Así de simple. You are cooking pasta. Are you cooking pasta? You're not cooking pasta. Okay? Ok. He is watching a movie. He's not watching a movie. Is he watching a movie? Pues así de simple. Se le pone ing al verbo, se usa el verbo to be y ya tengo el presente progresivo. Bien, Bien, teacher. entonces, aquí hay algo, acuérdate que decíamos ahora mismo fácilmente que en presente simple, cuando el verbo terminaba en Y, acompañado de una consonante, se le cambiaba la Y por I latina, ¿verdad? Sí. Eso es en presente simple y ya. En presente progresivo, eso no se da. Si el verbo termina con Y, con consonante o sin consonante, no importa, Simplemente se le se le pone. añade la ING. Sí, igual. Y no se cambia ninguna Y por nada. Se deja tal y cual está la palabra. Exacto. Solo si el verbo termina en E, se le quita la E y se le pone ING. Ok, teacher.
¿Entiendes? Good. Solo si el verbo termina en E, pues esa E se elimina y se le pone ing. Dancing, writing. En otro caso, pues simplemente se le pone ing. Y con eso formamos el presente progresivo. ¿Para qué se usa? Ya tú lo dijiste. Para hablar de cosas que están ocurriendo en el momento. Pero también se utiliza para hablar de cosas en un futuro conocido. Por ejemplo, que de hecho eso es diferente del español. Si yo quiero decir, mañana voy a comer pasta con mi familia, yo puedo decir, entonces, mañana, tomorrow, I am eating pasta with my family. Y O eso sea es que una se puede oración. utilizar para el futuro, la ing. El presente progresivo, sí. Te digo presente progresivo para, bueno, tienes tienes que, pues, sacar el concepto de la ing de tu mente y pensar en presente progresivo. O sea, no es ing, no, es presente progresivo, que se utiliza con la combinación del verbo to be y otro verbo con ing. Te digo eso porque un verbo con ing solamente no es presente progresivo. Eso se llama gerundio. Y en inglés el gerundio es diferente del español. Por ejemplo, un error común es este. Decir, I study English, por poner un ejemplo. I cooking the dinner, por poner un ejemplo. Por ejemplo, hay quienes dicen, I cooking dinner. Y lo que quiere decir es que estoy haciendo la cena. Sin embargo, aquí, en inglés, realmente, no se está diciendo yo estoy cocinando la cena, sino estoy diciendo yo cocinar la cena. Porque estamos hablando indio, tipo aborigen, porque en realidad un verbo con ing en inglés y un verbo en infinitivo, como estaba aquí, es lo mismo. O sea, es lo mismo en cuanto a lo que significa. Si yo digo to study, estoy diciendo estudiar. Y si digo studying, estoy también diciendo estudiar en inglés. Es lo mismo. Bien. O sea, studying es estudiar. To study también es estudiar. En inglés tienen el mismo significado, a menos que a este verbo con ing yo le ponga también el verbo to be. Ahí entonces sí cambia el significado. Si digo I am cooking, estoy diciendo estoy cocinando. Pero si digo I cooking, estoy diciendo yo cocinar. Y punto. Otro es un error común. Otro error común es este. You don't dancing. Que es al mezclar esta forma del presente simple con el presente progresivo. Esto es un error. En presente progresivo se debe utilizar el verbo to be. Entonces no es you don't dancing, sería you are not dancing. ¿Entiendes? Entiendo, teacher. Entonces, sobre esto hay que tener, y eso es Jaden Smith. Oh my God. Comercial. Ahí tiene muy bien. Ok. Entonces, esta parte es bueno, pues no confundirlas. Son dos tiempos diferentes. No los confundas. Y eso es básicamente como, bueno, entonces para no confundirlos, perdón, vamos a hablar de lo que es esto. De lo que es el presente progresivo versus el presente simple. ¿Para qué usamos el presente simple? Como estábamos hablando, para hablar de rutinas, hábitos, costumbres o realidades generales también.
Y tenemos algunos ejemplos. She gets up every morning and goes to the gym. They read the newspaper after lunch. Son oraciones en presente simple y que están hablando de, por ejemplo, una rutina. She gets up every morning and goes to the gym. Ella se levanta todas las mañanas y va al gimnasio. Todas las mañanas. Eso ya da a notar que es una rutina. They read the newspaper after lunch. Ellos leen el periódico después de almorzar. Pues es como un tipo de hábito. Bien. I visit my grandparents in December. Una costumbre. Visito a mis abuelos en diciembre. Como costumbre, algo parecido. Entonces, para ese tipo de situaciones, usamos el presente simple. Algunas palabras que siempre se utilizan con el presente simple son estas. Sometimes, always, usually, never, hardly ever, every day. Son palabras que se utilizan para complementar oraciones en el presente simple. Por ejemplo, they read the newspaper after lunch every day. Ellos leen el periódico después del almuerzo todos los días. También puedo decir como esto, ¿verdad? They sometimes read the newspaper after lunch. Ellos a veces leen el periódico después del almuerzo. Y así. Estas palabras se utilizan también para complementar entonces el presente simple. El presente progresivo, ¿verdad? Hablábamos que en el presente simple se utiliza don't. En el presente simple se utiliza la palabra don't y doesn't para las formas negativas. Y para la forma interrogativa usamos el do más el verbo, sin ningún cambio, do o does. En cuanto al presente progresivo, la diferencia es que en el presente progresivo hablamos de actividades que están en ejecución en el momento o en el presente, aunque sea de forma pasiva. Por ejemplo, si tú dices, yo estoy estudiando ingeniería. Ahora mismo tú estás estudiando inglés, pero estás inscrita en la universidad estudiando ingeniería, pues eso es también una actividad que está en progreso, aunque no se esté ejecutando de manera literal en el momento. O sea que actividades que están corriendo en el presente de manera pasiva también se utilizan con presente progresivo, o actividades en el futuro, como la que te mencionaba. Deme un segundito para conectar la computadora que se me está descargando de un prontito. Ok. Ok, entonces continuamos. Y aquí tenemos, hablando de las diferencias entre el presente simple y el presente progresivo, usamos entonces el presente progresivo también para actividades en el futuro con tiempo definido, como hablábamos ahorita, por ejemplo. Tomorrow, I'm eating pasta with my family. Mañana voy a comer pasta con mi familia. En inglés, eso es correcto. En español, no. Porque en español yo no puedo decir, mañana estoy comiendo pasta con mi familia. Eso en español no se dice. Eso es incorrecto. Pero en inglés, sí. En inglés yo digo, tomorrow I'm eating pasta with my family. Lo que sucede es que al yo decirte lo que eso significa, yo tengo que decirte cuál es la intención del hablante y cuál es la forma correcta. Entonces, a pesar de que I'm eating pasta significa estoy comiendo pasta, en inglés, cuando yo digo tomorrow I'm eating pasta, yo no le estoy diciendo a una persona que mañana estoy comiendo pasta. Lo que estoy diciendo es que mañana voy a comer pasta. Hablando de cómo yo lo diría en español. ¿Entiendes a lo que me refiero? Sí, yo entiendo, teacher. Okay. Eso es igual que a veces cuando uno quiere traducir algo en el traductor de Google, no se transmite la idea, sino simplemente lo que uno escribió. Y a veces por Correcto. eso está mal escrito.
o sea, mal dicho en Exacto. inglés. Exacto. Y al comunicarnos hay que tener claro que lo que nosotros comunicamos son ideas. Entonces, cuando yo voy a traducir, yo debo traducir esa misma intención del hablante para que se entienda el mensaje. Si yo me pongo o me enfoco en las palabras que se dicen y traduzco las palabras de manera textual, a quien le estoy traduciendo, pues le resultará extraño, quizás no entienda, porque no estoy haciendo una interpretación apropiada. En ese sentido, Exacto. por eso te decía, en inglés es perfectamente correcto hablar así, aunque en español no lo es. Esa es una de las diferencias también que existe entre un idioma y el otro. Hay que conocer eso, hay que saber que por eso no podemos nosotros pues comparar nuestro idioma con otro. Nuestro idioma es nuestro idioma, otros idiomas son otros idiomas y uno no depende del otro. Por esa razón hay que aprendérselo de manera pues independiente. Palabras que se usan o frases con el presente progresivo son estas: at the moment, right now, now, later, today, and so on. Una nota aquí es que no se utilizan en presente progresivo verbos que expresan un estado, como por ejemplo want, like, love, need, have, cuando se trata de posesión, understand y otros verbos así. Entonces yo no puedo decir, por ejemplo, si yo digo, quiero agua, eso está sucediendo cuando, ahora mismo. O sea, entonces eso es presente progresivo, ¿cierto? Sin embargo, el verbo, Cierto. el verbo querer muestra un estado, entonces no se utiliza para eso el presente progresivo, sino el presente simple. Yo digo, I want water, no digo, I am wanting water. A pesar de que es algo que está ocurriendo en el momento. O sea, es presente progresivo. Pero por ser un verbo que expresa un estado, no se utiliza en presente progresivo. Tener eso pendiente. Y eso sería la diferencia entre presente simple y presente progresivo. También te debo compartir eso y debes repasarlo, porque ya esa parte la hemos trabajado en la clase. Por último, y no menos importante, vamos a ver lo que es el pasado simple. ¿Para qué se usa? Past events. Y algunos verbos principales. Hablamos del verbo to be, verbo ser o estar. Ya vimos que el verbo to be en presente es I am, you are, he is, como ya tú bien lo pudiste decir. I am, you are, he is, she is. Ese es el verbo to be, ser o estar en presente. En pasado, el verbo to be tiene dos formas, que son was y were. Esas son las formas del verbo to be en pasado. Was y were, y de forma negativa, wasn't y weren't. Entonces, de esta forma se conjuga. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Así conjugamos el verbo to be en tiempo pasado, de forma afirmativa. Y tiene el mismo significado. Yo fui o yo era, hablando de ser o estar, o estaba, yo era o estaba. Tú eras o estabas, de manera que yo quiero decir, yo era un profesor, diría I was a teacher. Yo estaba en el parque, I was in the park. El verbo to be en pasado. La forma negativa son las formas wasn't y weren't. Y ahí tienes cómo se conjuga para los pronombres you, we, and they, se usa weren't. Y para los pronombres I, he, she, it, se usa wasn't. E igual que en la forma que presente, el verbo to be, para la forma interrogativa se invierte.
Es el único verbo en inglés, que tiene dos formas en pasado, el verbo to be. Cuando digo dos formas que se usan para los pronombres dependiendo del pronombre. Bien, para el pronombre I se usa was. Para el pronombre you se usa were. Es el único verbo que tiene esa particularidad en inglés. Por eso, por eso siempre se enseña aparte. Por eso ese verbo siempre se enseña aparte, diferente de los demás verbos. What happened with my camera? Estoy aquí, teacher. No, yo sé, sí. Well, entonces, por eso siempre el verbo to be se enseña aparte, separado de los demás verbos, porque es el único que cumple con ese tipo de situaciones, con esa condición. Los demás verbos, al igual que en el presente, tienen una forma para el pasado. Aquí tenemos unos ejemplos de como una serie de oraciones con el verbo to be. I was in the gym. You were in the gym. Si es con he was in the gym. Si es con she was in the gym. Y así, con cada pronombre variaría dependiendo de esta forma. I wasn't in the school. You weren't in the school. He wasn't in the school. She wasn't in the school. We weren't. You weren't. They weren't. Dependiendo del el pronombre, entonces el verbo voy a utilizarlo de esa forma. Y en la forma interrogativa, pues se invierte. Was I? Was he? Was she? Were you? Were we? Were they? Y esa es la forma del verbo to be en pasado. Estoy yendo un poquito rápido sobre eso. Si algo de lo que voy diciendo te genera confusión y tienes pregunta, me la haces saber de inmediato. ¿Entendido? Sí, teacher, sí. Ok. Y como dicen por ahí, así se conjuga el verbo to be y para todo lo demás existe Mastercard. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, para todos los demás verbos en pasado hay una forma particular de conjugarlos. Cabe resaltar, en inglés, los verbos, a diferencia, ¿saben? En inglés. Sí, no, teacher, ya. Siga, Okay. siga, me respondió la idea. Ok. En inglés, todos los verbos, a excepción del verbo to be, tienen una sola forma en pasado. Una sola forma y nunca cambia. Bien. Y esa forma se utilizaría en la forma afirmativa de la oración. Por ejemplo, tenemos el verbo get up. Get up. Ese es el verbo levantarse. Get up. Get up. En pasado es got up. Got up. Got up. Got up. Esa forma del pasado es la que yo voy a usar para todos los pronombres. Ahí no hay complicación. Todos los pronombres tienen una misma forma. O sea que si yo quiero conjugar el verbo get up, levantarse, en pasado, yo diría I got up, you got up, he got up, she got up, he got up, we got up, you got up, they got up. So, es lo mismo, una sola forma para todos los pronombres. ¿Es eso difícil? ¿Es eso difícil? Entiendo yo que no. Hello? Hello? Are you there? Scarlett? Hello? Hello, Scarlett. Presión. Good. Te preguntaba, ¿tú crees que es difícil entonces conjugar un verbo en pasado?
Yo creo que sí, que es un poquito difícil, profesor. Porque es difícil. Porque yo me encuentro que es más difícil jugarlo en pasado En presente. que, que en presente. Ajá. Sí, pero ¿y cuál es la razón? Bueno, profe. Me lo encuentro más difícil. Sí, Para pero mí es más difícil. debes buscar la base de eso, el por qué lo consideras más difícil. Ahora, yo voy a sentar eh, una base, a aclararte una realidad para que veas que realmente no lo es. Ok. Y, por ejemplo, te decía, el verbo get up en pasado es got up. Yo no tengo que saber, no, a mí no me interesa qué pronombre es. Si es he, si es she, si es you, si es we. Yo solo sé que el pasado de get up es got up. Y así yo lo voy a usar para todos los pronombres. O O sea sea, que, ajá. que si yo voy a conjugar el verbo get up en pasado, que es got up, yo diría I got up, you got up, he got up, she got up, it got up, we got up, you got up, they got up. ¿Eso es difícil? Como usted lo pone, ¿no? Es que no es como yo lo pongo, es que es la realidad. ¿Cuál es el punto que podría ser o que podría considerarse como difícil? El punto es que tengo que aprenderme los verbos. Yo no puedo pensar que voy a hablar inglés sin aprender las palabras. Entonces, tú no puedes pensar que el inglés es difícil o es fácil si no te sabes las palabras. Tienes que aprenderte las palabras. ¿Entiendes? Ese es el Bien. punto. El punto de esto, y ahí es donde está el problema de muchos, es que muchos quieren entender el inglés. No hablar el inglés en realidad, quieren entenderlo. Y ahí está el problema. Y esa es la diferencia que hay entre un niño y un adulto. Al niño no le importa entender. El niño quiere hablar. Él oye la palabra y la dice. ¿Por qué se dice así? A él no le importa. Él solo sabe que tú lo dices así. Así que él lo quiere decir así. Al niño no le importa eso. Ah, él oyó que fulano dijo eso así. Así él lo va a decir porque se lo quiere aprender. ¿Por qué? No le interesa. Por eso hay un aprendizaje, pues, un mejor aprendizaje de parte del niño, porque lo que quiere aprender es a hablar. Después de que sabe hablar, es que empieza a cuestionar. Después de que sabe hablar, que empieza a decir, ¿y por qué? Porque de ahí quiere que le expliquen, pero ya él lo sabe decir. Ya él sabe esto. ¿Y por qué pasa aquello? ¿Y por qué? Pero ya él ve y sabe. Entonces, después de que sabe, empieza a cuestionar. El adulto no, el adulto quiere entenderlo todo para luego aprendérselo. No, 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 no. Apréndaselo. Lo entienda o no, apréndaselo. Que después eso se le va explicando. La ventaja aquí es que debido a que las clases son a distancia, pues yo le explico en español, no en inglés solamente, sino que le explico en español para que comprendan, pero ya la parte de memorizar las palabras le corresponde al estudiante. Entonces, ¿qué te Sí, estoy claro. diciendo? ¿Qué te estoy diciendo a ti con eso? Tú estás escuchando la clase y has dicho, sí, entiendo, en casi todo lo que he dicho. Ok, ahora está la responsabilidad tuya empezar a aprenderte esas palabras. Tienes que aprendértelas, no hay forma de escapar de eso. ¿Entiendes? Tú hablas español porque conoces las palabras del español. Tú no te Claro. las inventas, tú te las aprendiste. No hay forma de escapar de eso. Si tú quieres hablar algo, tienes que aprender. En ese sentido, si yo quiero conjugar verbos, si quiero utilizar verbos en pasado de forma correcta, tengo que aprenderme el verbo en pasado. No hay forma de escapar a eso. Ese es el punto. Esa es la dificultad
por la que muchos dicen, no, que el pasado, el presente es más fácil, porque en presente yo veo el verbo y si termina así, pues se le pone una S. Si termina así, se le pone ES. Ah, pues a mí no me importa el verbo porque yo no me lo voy a aprender. Yo sé cómo se conjuga. Sin embargo, es un error. Tiene que aprenderse el verbo también. Porque si tiene que hablar entonces y no se sabe el verbo, ¿qué va a hacer? Ah, tiene que verlo escrito para saberlo conjugar. No, tiene que saberse el verbo, saberlo decir de forma correcta, porque la intención es hablar. Entonces, tiene que aprender el verbo en presente. Exacto. Tiene que aprender el verbo en presente, cómo se conjuga. Tiene que aprender el verbo en pasado también. Y cómo se conjuga, es fácil porque no tiene conjugación. En pasado el verbo es igual para todos. En la forma negativa, esa es otra cosa, donde ahí surge la confusión, porque en español el verbo en pasado se pone en pasado en forma afirmativa, se pone en pasado en forma negativa y se pone en pasado en forma interrogativa. En español. En inglés, el verbo, hablando del pasado, se pone en pasado solo en la forma afirmativa y ya. En la forma negativa, el verbo no se pone en pasado. Sorry. Eso quiere decir que en inglés solamente se... Repita eso, por favor, esa partecita, que no, como Ok. que me turbé. Hablando en pasado, te decía, en español, el verbo se pone en pasado en cualquier forma. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de comer. En pasado, yo digo, yo comí, yo no comí. Y te pregunto, ¿comiste? En pasado. Tú comiste y el verbo está en pasado, en todas las formas. En inglés, yo uso el verbo en su forma pasado, solo en la forma afirmativa. En la forma negativa, para el pasado, lo que cambia es la forma de yo decir no, que yo digo didn't y el verbo en su forma normal, como el verbo sin cambio, como sería en presente, pero sin cambio. Entonces, en pasado, forma negativa, yo diría I didn't get up. You didn't get up. Aquí el verbo no está en pasado. Aquí el verbo está en su forma natural. Pero utilizo la palabra didn't para entonces cambiar mi idea al pasado. Es la forma en la que yo digo no la que cambia, así como en presente. Y en la pregunta también, yo voy a utilizar la palabra auxiliar did y el verbo también en su forma natural, sin cambio. Entonces, yo quiero preguntar, ¿a qué hora en inglés? Diría, what time? Entonces, what time, ¿a qué hora? Si quiero preguntar, ¿a qué hora te levantaste? Yo diría, what time did you get up? What time did you get up? ¿A qué hora te levantaste? Y uso el verbo en su forma natural en la pregunta. La forma en pasado del verbo se va a utilizar en la forma afirmativa. La forma del pasado del verbo se va a utilizar en la forma afirmativa. Y punto. Ok. Entonces, aquí tenemos... Deme un momentito para apuntar eso, una esquinita. La forma pasada del verbo ajá, se utiliza solo en las oraciones afirmativas. Entonces, como tú puedes ver, para la forma negativa yo voy a utilizar didn't y el verbo en su forma natural o forma base. Para la forma interrogativa, yo voy a utilizar la palabra auxiliar did y el verbo en su forma base. Entonces, aquí es donde entra el reto. Hay que aprenderse verbos, porque en pasado, en inglés, existen dos grupos de verbos. Verbos regulares y verbos irregulares.
Los verbos regulares se les llaman de esa forma porque terminan en las letras ed. Al verbo normal se le agrega ed y ya está en pasado. Si el verbo termina en pasado se le agregaría la d y se le deja la e y ya está el verbo en pasado. Al igual que en presente, si el verbo termina en y acompañado de una consonante, se cambia la y y se le agrega ed. Si la y está con una vocal, pues no cambia. La misma consideración que en presente. Y así, se le pone ed al verbo y ya está en pasado. Eso es en los verbos regulares. Los verbos irregulares no tienen una forma, por eso se llaman irregulares, porque no existe un patrón como sí existen los regulares. ¿Cuál es la solución a eso? Hay que aprenderse los verbos. De memoria. De memoria, no hay de otra. Hay que aprendérselos. Entonces, en la plataforma hay una lista de verbos, de 100 verbos regulares y una lista de 100 verbos irregulares, de los verbos más comunes en inglés. Los estudiantes de la clase, las estudiantes, todas tienen el reto de en este mes aprenderse esos 200 verbos. Y la que se lo aprenda, pues yo le voy a hacer un regalo por cumplir con esa meta. Y en este mes, al final de este mes, de junio. Para final de junio. Al final de julio, del mes. No, de junio. De junio. Ah. Tiene que aprenderse esos 200 verbos. No es cosa difícil. El punto ahí es, no es que tenga que decir los 200 verbos recitados como el himno nacional. No, es que debe saberse el verbo. ¿En qué sentido? Y cómo lo debe, pues, abordar para demostrarse que se los aprendió, que se los sabe. Bueno, vamos a ver si encuentro algo aquí. No encuentro. Bueno, el punto es, vamos a ver si te lo explico con palabras. La lista de verbos. Yo estudio los verbos, por ejemplo, los primeros 20 y trato de aprenderme. Me aprendí los primeros 20, lo digo en presente y en pasado, lo digo en presente y en pasado, pues ya me lo sé. Cuando ya creo que me lo sé, lo que hago es, pues, aprenderme otros 20. Me aprendí esos otros 20, lo aprendí. Y después yo agarro y de esos 40 tapo, por ejemplo, el pasado y veo la forma en presente y debo, viendo la forma en presente, recordar el pasado del verbo. Porque es difícil uno agarrar y decir 100 palabras, una seguida de la otra, sin equivocarse. Es muy difícil. Pero si ya yo me sé el verbo, si ya yo me lo sé, yo lo que tengo que comprobar que me lo sé. ¿Y cómo lo hago? Bueno, yo tapo una columna, la columna de los verbos del pasado, la tapo y veo el verbo en presente y debo recordar el pasado. Go, went, see, saw, eat, ate. Y de esa forma uno me recuerda el otro. Y luego pues sigo aprendiéndome los demás y voy haciendo lo mismo. Tapo una parte y trato de recordar la otra parte. Y hago ese ejercicio día tras día, añadiendo más a los verbos que me sé. Y se cumpliría la meta. Y viceversa también. Cubro la parte del verbo en presente, miro la parte del verbo en pasado, y eso debe recordarme la forma en presente, porque un recuerdo conecta con otro. Una cosa que yo me sé me conecta con la otra. Y de esa forma, pues yo puedo decir todos los verbos sin tener que decirlos en el orden, de modo que ya me lo puedo saber, sin tener que decir, bueno, porque yo, por ejemplo, yo sé mucho más de 200 verbos, pero yo ponerme a recordar y a decirte todos los verbos uno seguido de otro es altamente difícil. Pero si yo veo el verbo, yo sé cuál es su forma pasado, cuál es su forma de pasado participio. Todo eso me lo sé, porque realmente ya lo conozco. Entonces, esa es la idea de cómo hacerlo. Me aprendo una parte y luego de que me la aprendo, pues practico recordando, cubriendo una columna y la otra y sigo aprendiendo más y más y más, porque esa es la base del idioma, de hablar.
Realmente las palabras centrales en cualquier oración son los verbos. No hay una oración sin un verbo. ¿Entiendes? Entonces, si para cada oración yo necesito un verbo, debo entonces aprenderme los benditos verbos. No hay otra forma. Y ahí es donde radica la dificultad para muchos. No, es que más difícil en pasado. No, mentira, no es más difícil. Es que tengo que aprenderme los verbos. Sí. En español es más difícil. En cualquier área que tú veas, el español en cuanto a gramática se refiere, es más difícil que el inglés, mucho más. ¿Tú crees que yo en 2 horas hubiese podido explicar en español lo que es la conjugación de verbos en presente, en pasado, en presente progresivo? Jamás. No. No hay No forma. es que el español es más... No hay, y te lo digo que no hay forma porque yo he enseñado español y no hay forma. Entonces, realmente el inglés es más comprimido, es más resumido, tiene menos reglas que el español. Pero el tema es que tengo que aprenderme las palabras. Si yo no me sé las palabras, no voy para ningún lado. Puedo entender todo lo que me digan, pero no podré aplicar nada porque no sé nada, no sé palabras. Y ahí es donde está el reto. Aprenderse todos esos verbos. Bien, yo te voy a compartir todo eso para que estudies. Ahí, en este punto es donde estamos trabajando más recientemente. Hay un tema nuevo que introdujimos en la clase de ayer, pero eso, todavía ese tema no está concluido. Ese tema que empezamos ayer es, pues, algunos adjetivos que de hecho sí también son vocabularios que debo compartirte, que ya hemos visto anteriormente en nuestra clase y están también en la plataforma, en las grabaciones, que no estaría mal que tú por día al menos veas una de las clases que están grabadas para ir Sí, no, también empapándote. ¿Has visto alguno? no realmente. Yo lo que he visto es la misma de nosotros para hacer la tarea y para recordar lo que hemos hablado. Ok, pues trata de hacer lo mismo con las que están grabadas en la plataforma, porque todo esto que estamos trabajando ahora, yo lo he abordado con la clase de una manera más amplia, haciendo preguntas, respuestas, ejercicios y explicando y respondiendo a los estudiantes. Todo eso ya se ha dado. Simplemente lo estoy resumiendo contigo porque esa es la idea de esta semana. Te voy a compartir todos estos documentos y los vocabularios también que hemos trabajado en la plataforma, que están ahí también, pero te lo voy a pasar directamente para que los vayas estudiando. También cuando esta grabación se termine de procesar, la voy a compartir para que la tengas disponible. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Hasta ahora no, teacher. Y que hasta ahora no, ahorita, y que más adelante que vienen las preguntas. Y más adelante. No puedo decir que no va a haber preguntas. Sí. Bueno, te adelanto. Bueno, ya entonces aquí terminaríamos la clase para parte de la grabación. Terminaríamos aquí. Permíteme terminar la grabación.